Y la vida en marketing había sido bastante sencilla para mí hasta hace poco. Alquilaba un piso modesto, me partía el lomo en el trabajo y hacía lo posible por mantenerme al día con las facturas. Pero hace unos meses, todo empezó a desmoronarse. Los precios del alquiler se dispararon en la ciudad, mi compañero de piso me dejó tirado, de repente, me vi ahogado en gastos que no podía asumir. Fue entonces cuando mi colega Austin apareció y me dijo: ¿por qué no te vienes a mi casa un tiempo? A mis padres no les importará. No lo dudé ni un segundo. Austin ha sido como un hermano para mí desde la universidad. Jugamos en el mismo equipo de fútbol, mantuvimos el contacto todos estos años, nunca perdimos el ritmo. Así que, sí, acepté su oferta, hice las maletas y me mudé a la habitación de invitados en casa de sus padres, en las afueras. Su padre casi nunca estaba, siempre viajando por trabajo. Su madre, en cambio, sí. Se llamaba Caroline. La recordaba de cuando venía a recoger a Austin después de los entrenamientos. Siempre tenía esa elegancia discreta, pelo rubio, ojos azules intensos, esa seguridad que hacía que la gente se volviera a mirarla. Pero no la había visto en años. Cuando me mudé, pensé que me saludaría con educación y seguiría con su vida. Resulta que me equivoqué. Era mi segundo día allí. Austin había salido y yo estaba en la cocina preparándome un café. Caroline entró, llevaba una bata suave de color gris que apenas le rozaba las rodillas. El pelo todavía húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Intenté no mirar, pero, la verdad, estaba espectacular. Buenos días, dijo, como si fuera un día cualquiera. Esperaba que no te hubieras ido aún. Mencionó que había una caja de decoraciones en el garaje que quería llevar al ático, pero que era demasiado pesada para ella sola. Asentí y dije: claro, te echo una mano. Fuimos al garaje. La caja no era tan pesada, pero seguí el juego. La seguí escaleras arriba y, cuando llegamos a la entrada del ático, se giró y me lanzó una sonrisa suave. Fingiré que solo me estás ayudando, dijo. Pero el modo en que lo dijo, dulce, con esa curva en los labios, parecía algo más. Como si ambos supiéramos que no se trataba solo de una caja. Como si algo hubiera cambiado entre nosotros. No dije nada, solo le alcancé la caja cuando llegamos arriba, pero no podía dejar de pensar en esa sonrisa. Esa noche, Austin llegó a casa y todo parecía normal. Cenamos. Vimos una película de acción exagerada y nos reímos como siempre. Pero ese momento en el ático se quedó grabado en mi mente, su tono, sus ojos, como lo había dicho. No paraba de repetirse en mi cabeza. A la mañana siguiente, volvió a pedirme ayuda. Al parecer, la barra de las cortinas de su habitación se había soltado. Austin ya se había ido al trabajo. Yo estaba en la cocina, en pantalones cortos y camiseta, bebiendo agua, cuando ella entró, esta vez vestida, pero había algo en su mirada. Cuando entré en su habitación, lo sentí de nuevo. Esa quietud, esa tensión en el aire. Subí la escalera y arreglé la barra. Cuando me di la vuelta, ella estaba ahí, muy cerca. Demasiado cerca. Me miró y dijo: he estado sola en esta casa más de lo que probablemente te imaginas. No me moví. Tampoco ella. No me das la impresión de ser alguien a quien le moleste estar sola, respondí. Sonrió. Podría sorprenderte. Eso fue todo. Ni un roce, ni un beso. Solo otro cambio, otro momento añadido a algo que claramente estaba creciendo. Y entendí que esto no era un juego para ella. Tampoco lo era para mí. Esa noche me quedé en la cama, mirando al techo durante horas. Esto no era un flechazo pasajero. Lo que fuera que estuviera pasando tenía peso. Y mi lado imprudente quería ver hasta dónde podía llegar. El jueves por la noche fue cuando todo cruzó la línea del quizás al definitivamente. Austin tenía una cita esa noche, una chica que conoció en el gimnasio. Salió sobre las 6 con un no me esperéis casual. Para las 7, la casa estaba en silencio. Yo estaba en la cocina haciendo un sándwich cuando Caroline entró.
Llevaba unos vaqueros negros y un suéter beige que la abrazaba como si estuviera hecho para ella. Parecía cansada, pero de esa manera hermosa que no requiere esfuerzo. «No eres mucho de cocinar, dijo, apoyándose en la enfermera con una sonrisa. Sonreí. «No, a menos que los sándwiches cuenten». Se acercó despacio, se sirvió una copa de vino. «Bueno, son mejor que nada. ¿Quieres una?» No me gustaba mucho el vino, pero asentí igualmente. Nos sentamos en el salón. En lados opuestos del sofá. La televisión estaba encendida, pero ninguno prestaba atención. Al principio, hablamos de cualquier cosa, las historias absurdas de la infancia de Austin, su trabajo en una organización sin ánimo de lucro local, lo cansada que se había sentido últimamente. Su voz era tranquila, serena, pero había algo debajo. Algo pesado, algo que no terminaba de decir. Miró su copa durante un largo rato y finalmente preguntó: ¿Alguna vez sientes que solo estás sobreviviendo? La miré directamente. Todo el tiempo. Se giró hacia mí por completo. Llevo 21 años casada, Alex. 22 años. ¿Sabes cuántos de esos he sentido que tenía un verdadero compañero? No respondí. No hacía falta. Ella soltó una risa suave. Perdona. Ni siquiera sé por qué estoy diciendo todo esto. Probablemente no debería. Está bien, dije. No tienes que fingir conmigo. Me miró durante un largo momento y luego se levantó. ¿Puedes ayudarme con algo arriba?, preguntó, casual en la superficie, pero noté el cambio en su tono. Subimos. Su habitación estaba tenuemente iluminada, con esa cálida luz amarilla de la lámpara junto a la cama. Señaló el cajón superior del vestidor. Se ha vuelto a atascar. Le di un tirón. Se abrió fácilmente. No estaba atascado. Ambos lo sabíamos. Cuando me di la vuelta, ella estaba a solo unos pasos de distancia, con los brazos cruzados. No como si se estuviera protegiendo, sino como si estuviera conteniendo algo. Su respiración no era del todo estable. Lo dije antes de poder detenerme. Caroline, quizá deberíamos parar esto antes de que realmente empiece. No se movió. ¿Quieres parar?, preguntó. No contesté. Ella dio un paso más cerca. Porque yo no. Ahí estábamos, sin tocarnos, pero con apenas espacio entre nosotros. Podía sentir el calor de su piel, el peso de todo lo que no estábamos diciendo. Y entonces me besó. No fue apresurado. No fue desordenado ni salvaje. Fue lento, intencional, real. Y cuando la besé de vuelta, no me contuve. No lo cuestioné. Simplemente dejé que pasara. Sus manos recorrieron mis brazos. Las mías encontraron su cintura. Me atrajo suavemente hacia la cama, pero se detuvo, con los dedos apoyados ligeramente en mi pecho. Alex, susurró. No estoy borracha. No estoy confundida. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Lo sé, le dije. Yo también. No dijimos ni una palabra más después de eso. Esa noche lo cambió todo. No fue solo sexo. No fue un error imprudente nacido del aburrimiento o del vino. Fue deliberado. Fue intenso. Fue construido sobre años que ella había enterrado bajo la rutina, bajo un matrimonio sin amor, bajo el silencio. Y para mí, fue electrizante. Arriesgado. Como nada que hubiera sentido antes. Salí de su habitación a las 2:20 de la madrugada, descalzo, caminando por el pasillo como si no hubiera cruzado una línea de la que no podía volver. La casa seguía en silencio. La puerta de Austin estaba cerrada. Mi pecho latía como si acabara de correr 1 kilómetro. Me acosté en la cama de invitado, miré al techo y llegué a una revelación sorprendente. No me sentía culpable. Ya estaba pensando en la próxima vez. No tardó mucho en que esto entre nosotros se convirtiera en un patrón. Al principio, eran pequeñas cosas, miradas rápidas en la cocina, rozar nuestros dedos al pasar la sal. Pero bajo esos pequeños momentos había un secreto que parecía lo suficientemente pesado como para doblegar la gravedad.
Nos volvimos buenos ocultándolo. Caroline siempre era serena, siempre en control. Pero en cuanto Austin salía de casa, aunque solo fuera un rato, esa compostura se desvanecía. Y la mía también. Una semana o dos después de esa primera noche, Austin tuvo que quedarse trabajando hasta tarde. Recuerdo el mensaje que Caroline me envió. Estoy haciéndote. ¿Quieres? Eso significaba, se ha ido. Sube. Esperé 5 minutos antes de subir. Estaba sentada al borde de la cama, descalza, con el suéter cayéndose de un hombro. Me pasó una taza, pero ni siquiera la probé. La dejé en la mesilla y la besé. No hablábamos mucho durante esas noches. Quizá eso lo hacía sentir aún más profundo. No se trataba de fantasías ni de fingir. Se trataba de silencio. De comodidad. De, por fin, ser visto sin tener que explicarse. Ella nunca lo dijo en voz alta, pero yo sabía que no era solo una distracción pasajera. Y ella tampoco era una aventura para mí. Hablamos más por las mañanas, cuando Austin se había ido y la casa despertaba poco a poco. Nos sentábamos en la cocina, su pie rozaba el mío bajo la mesa como si nada hubiera pasado la noche anterior. Hablábamos de libros, de política, de su trabajo en la organización. Estaba cautivado por ella, pero no todo era fácil. La culpa siempre estaba ahí, justo bajo la superficie. Una noche, después de estar juntos otra vez, se quedó recostada de lado, mirándome como si intentara memorizar cada rasgo de mi cara. Nunca había hecho algo así antes, dijo en voz baja. Asentí. Yo tampoco. No me avergüenzo, susurró, haciendo una pausa. Pero tengo miedo. ¿De qué? Pregunté. De lo fácil que es. Y lo era. Eso era lo peligroso. Sin dramas, sin juegos. Solo esa atracción entre nosotros que hacía que las reglas, la moral, la lógica y las consecuencias parecieran lejanas. Como si flotáramos en nuestro propio mundo donde nada de eso importaba. Pero el tiempo no se detiene. Y las reglas no desaparecen. Una tarde, Austin llegó temprano del trabajo. Yo acababa de salir de la habitación de Caroline, completamente vestido, gracias a Dios, cuando oí la puerta cerrarse de golpe. El corazón casi se me sale del pecho. Corrí al pasillo y entré en la cocina, fingiendo que venía del baño. Tío. Gritó Austin desde la entrada. ¿Qué tal? Forcé una sonrisa. Nada, tranquilo. No sospechó nada. Pero Caroline no bajó el resto del día. Esa noche, me envió un mensaje desde su habitación. Tenemos que tener más cuidado. Respondí con un simple, sí, estoy de acuerdo. Pero más cuidado no significaba que fuéramos a parar. Un sábado, su marido apareció sin avisar. No debía volver hasta dentro de 2 días. Vi su coche entrar por el camino mientras estaba en el porche. Entré rápidamente y le lancé una mirada a Caroline. Sus ojos se abrieron de par en par. Por primera vez, parecía genuinamente asustada. No hablamos esa noche. Ni durante los 3 días siguientes. Y en esos 3 días, algo me golpeó. Algo que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. La echaba de menos. No solo por cómo me hacía sentir. La echaba de menos a ella. Pero también me di cuenta de algo más. Cuanto más nos hundíamos en esto, más enredado se volvía todo. Austin y yo éramos amigos desde hacía años. Vivía en la misma casa que el hombre con el que estaba casada. Cada movimiento que hacíamos podía destrozar más vidas que solo las nuestras. Aún así, no paramos. Otra noche. Otro beso. Otra pregunta susurrada en la oscuridad. Si estuvieras soltera, ¿te quedarías? No pude responder. Y ella no insistió. Pero esa pregunta se me quedó grabada. Lo nuestro no era solo algo ardiente y oculto. Empezaba a tener un peso emocional real. Lo notaba en cómo me miraba, como si me necesitara. En cómo me decía que no se había sentido viva en años, hasta esto. En cómo me besaba, como si fuera el último momento. Y creo que me estaba enamorando de ella. Quizá ya lo había hecho.
Esa mañana, me desperté con una opresión extraña en el pecho. ¿Alguna vez has sentido eso? Como si algo estuviera mal, pero no puedes explicar por qué. Me quedé allí, mirando al techo de esa pequeña habitación de invitado, sabiendo que algo no iba bien. Caroline no me había enviado un mensaje en 2 días. Ningún buenos días, ninguna mirada furtiva durante el desayuno, ningún «puedes ayudarme arriba», dicho con esa sonrisa que significaba mucho más de lo que debía. Solo silencio. Pesado. Frío. Incómodo. Intenté convencerme de que solo estaba siendo precavida. Quizá estaba cansada. Quizá Austin había estado más presente. Quizá necesitaba espacio. Pero en el fondo, sabía que no era así. La conocía demasiado bien. Sabía sus hábitos, sus expresiones, su manera de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y lo sentía. Lo que fuera que tuviéramos, se estaba escapando. Ese viernes, Austin se fue de excursión con sus primos. Salió por la puerta a las 6. Me quedé en la cocina después, esperando. Ni siquiera sabía para qué. Un mensaje. Una visita. Una señal. Cualquier cosa. Pero no llegó nada. Al cabo de un rato, no aguanté más estar allí sentado. Subí las escaleras, despacio, como si. Cada paso sonaba demasiado fuerte. La puerta de su habitación estaba cerrada. Me quedé allí, con la mano levantada para llamar, y al final lo hice. Ella abrió unos segundos después. Sin maquillaje, el pelo recogido, con una sudadera vieja y vaqueros. Nada que ver con cómo solía estar cuando estábamos solos. No sonrió. No fingió sorpresa. Simplemente se hizo a un lado y dijo: «Entra». Entré. La habitación parecía más fría, aunque el aire no se movía. Nos sentamos al borde de la cama, cerca pero sin tocarnos. Hubo un silencio largo, doloroso. Entonces lo soltó. «Creo que tenemos que parar». No lo endulzó. No lo suavizó. Lo soltó así, de golpe. Y yo me quedé allí, asintiendo lentamente, como si ya hubiera imaginado esa escena 1000 veces. Porque lo había hecho. Lo sé, dije en voz baja. Ya me lo imaginaba. Caroline miró hacia sus manos, los dedos entrelazándose como si intentara mantenerse firme. «Alguien va a salir herido», dijo suavemente. «Y no solo vamos a ser nosotros». «Lo entiendo», le dije. Y era verdad. Pero saberlo no hacía que doliera menos. Siguió hablando, como si necesitara decirlo todo antes de perder el valor. «No esperaba esto, Alex. No lo buscaba. No lo planeé». Me giré hacia ella. «Yo tampoco». Respiró temblorosamente. «Me importas», dijo, con la voz baja. «Probablemente más de lo que debería. Pero estamos jugando con fuego. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé», respondí. «Estoy cansada de esconderme. Cansada de mentir», continuó. «Cada vez que miro a Austin a los ojos, y a mi marido, sí, apenas se da cuenta de que existo, pero sigue siendo mi marido». No lloraba, pero su voz se quebró lo suficiente para clavárseme en el pecho. «No me avergüenzo de lo que pasó», dijo en voz baja. «Necesitaba sentir algo otra vez. Y tú me lo devolviste. Me recordaste que todavía estoy viva». Luego añadió: «Pero no podemos seguir así. No podemos fingir que esto no tiene un precio». Asentí lentamente. Tenía la garganta demasiado cerrada para hablar, así que me quedé allí, escuchando, intentando mantenerme entero. Entonces se volvió hacia mí, realmente se volvió, y preguntó: «¿Te arrepientes?» No dudé. Ni un segundo. Ella asintió, con los ojos suaves. «Bien. Porque yo tampoco. Solo, quiero que terminemos esto antes de que se convierta en algo amargo. Antes de que nos pillen. Antes de que lo destroce todo». Eso me llegó hondo. No era ira, solo el peso de saber que tenía razón. Me levanté, y ella también. Caminamos hacia la puerta, uno al lado del otro. La abrió, pero no se apartó de inmediato. Su mano se quedó allí,
como si quisiera tocarme la cara, o tomar mi mano, o decir algo más. Pero no lo hizo. Prométeme una cosa, dijo. Lo que sea, respondí. Si alguna vez miras atrás, no lo hagas con culpa. Recuérdalo por lo que fue. Trabé saliva con dificultad. Te lo prometo. Y entonces salí. Sin una última mirada, sin palabras finales. Solo bajé esas escaleras con un nudo en la garganta y una tormenta en el pecho. Esa noche, hice las maletas. Le dije a Austin que había encontrado un pequeño estudio barato en el centro y que necesitaba mi propio espacio otra vez. No hizo muchas preguntas. Quizá lo sospechaba. Quizá no quería saber. Me mudé a la mañana siguiente. Ella no estaba cuando me fui. Y así, se acabó. O eso debía. Pasó casi un año. 11 meses y pico, si quieres ser exacto. No la había visto. No había sabido nada de ella. Ni una palabra desde la mañana en que me marché con la mochila al hombro y el corazón partido en dos. Al principio, me sorprendía pensando en ella en momentos aleatorios, una canción en la radio, alguien con el mismo pelo rubio pasando por mi lado en la calle. Pero con el tiempo, se convirtió en un zumbido bajo, todavía ahí, pero lo suficientemente suave como para fingir que ya no lo escuchaba. Había seguido adelante. Al menos en la superficie. Tenía mi propio piso, más clientes freelance, salí con algunas personas. Nada serio. Nada que durara. Hasta que un sábado por la tarde, entré en una cafetería pequeña a la que nunca había ido. Tenía tiempo antes de una reunión. Pedí un café solo, me senté. Revisé mi teléfono y entonces lo oí. No un hola, no un disculpa. Solo. Alex. Y lo supe. Levanté la vista y allí estaba. Caroline. No había cambiado mucho. Un poco más cansada alrededor de los ojos, como si la vida la hubiera cargado un poco más. Pero seguía teniendo esa gracia silenciosa, esa seguridad suave que nunca olvidé. Llevaba un abrigo beige largo sobre un jersey negro, el pelo recogido de esa manera sencilla que siempre admiré tanto. Bueno, dije, levantándome demasiado rápido. Hola. Hola, repitió con una sonrisa tímida. ¿Te importa si me siento? Señalé la silla frente a mí. Claro. Dejó su bolso, cruzó las manos sobre el regazo. Hubo un silencio largo, no incómodo, solo, lleno. No pensé que volvería a encontrarte, dijo. Yo tampoco, respondí. Ni siquiera sabía que venías a esta parte de la ciudad. Normalmente no, miró hacia abajo. Hubo una reunión de equipo cerca de mi oficina. Alzó la vista de nuevo. ¿Te ves bien? Gracias. Tú también. Otra pausa. Miró por la ventana. He pensado en escribirte más veces de las que puedo contar. Sé cómo se siente eso, dije en voz baja. Me miró entonces, realmente me miró, y sus ojos no habían cambiado en absoluto. Todavía intensos, todavía llenos de esa profundidad silenciosa que siempre me hacía sentir que veía directamente a través de mí. Lo que dije aquella vez, lo decía en serio, continuó, con la voz suave. No me arrepentí de nada. Yo tampoco, respondí. Se inclinó ligeramente y añadió, aún más bajo. Todavía no me arrepiento. Me ajusté en el asiento, reclinándome un poco, inseguro de qué decir. Porque la verdad era que volver a verla lo había traído todo de vuelta. No solo la atracción entre nosotros, no solo el calor, sino esa conexión. La que nunca se había desvanecido del todo. ¿Cómo está todo? Pregunté. En casa, quiero decir. Sonrió, pero no le llevó a los ojos. Igual. O peor, quizá. Asentí lentamente. ¿Y Austin? Preguntó, casi como si se sintiera culpable por nombrarlo. Sigue sin tener ni idea. Habla de ti a veces. Pregunta qué has estado haciendo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Aparté la mirada. Sí. Yo también pienso en él. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó su teléfono, dudó un segundo y luego lo deslizó sobre la mesa.
Había un mensaje en la pantalla, escrito pero nunca enviado. Mañana no hay nadie en casa. Lo miré, no con miedo, sino con algo más profundo. Reconocimiento. Memoria. Deseo. He intentado seguir adelante, dijo, con la voz apenas un susurro. Intenté olvidarte. Olvidar esto. Pero sí de ahí, Alex. No creo que se haya ido nunca. La miré directamente a los ojos. A mí me pasa lo mismo. Allí estábamos, con el café frío frente a nosotros y el mundo siguiendo su curso alrededor. Pero en ese momento, parecía que el tiempo se había detenido de nuevo, como solía hacerlo antes. Entonces dije: si volvemos a esto, no podemos mentirnos a nosotros mismos. Nunca lo hicimos, respondió. Por eso era real. Esa noche, el sueño no llegó. Paseé por mi apartamento como si esperara que algo me detuviera. Una razón. Una señal. A las 11:05 de la noche, mi teléfono vibró. Era de ella. Mañana, al mediodía. No respondí. Pero fui. Cuando abrió la puerta, llevaba un jersey sencillo y vaqueros. Sin maquillaje, el pelo suelto. No dijo ni una palabra, solo me lanzó una mirada. Di un paso al interior. Ella cerró la puerta detrás de mí. Y así, sin más, volvimos a estar allí. Sin grandes discursos, sin sueños inventados. Solo dos personas que,